Para ello les voy a compartir una PPT que hemos desarrollado para dictar esta tercera sesión. Nuevos aprendizajes centrados en la neurociencia. Ese es el título oficial de nuestro curso, que ha sido gestionado por la Corporación de Servicios Educativos CACEM. En este módulo 1, que es básicamente una introducción al aporte de las neurociencias. Nuevos aprendizajes centrados en las neurociencias. Mi nombre es David Jofré, soy psicólogo y candidato a magíster en psicología educacional. Ahora en pocas semanas, cuando defienda mi tesis, que está vinculada a la innovación educativa y el aprendizaje. Nuevos aprendizajes centrados en las neurociencias en este módulo 1 en su sesión 3, la que comenzamos a exponer. En esta tercera sesión, que es la sesión de cierre del primer módulo, vamos a poner en situación el tema de las neurociencias y la educación en sus desafíos. Vamos a volver a profundizar sobre la importancia del desarrollo neuronal y vamos a hablar de las neuronas, las redes neuronales, las sinapsis y el aprendizaje. Habíamos quedado en los temas de plasticidad neuronal y del cerebro y su importancia en la infancia como en la adolescencia, lo que nos expone a ciertas oportunidades de aprendizaje, de nuevos conocimientos y de nuevas herramientas para enfrentar los contextos diferentes, novedosos, la resolución de ciertos problemas, pero también nos pudieran hacer vulnerables si es que no hay un desarrollo y una maduración cerebral como la que se espera, a través de factores genéticos, nutrición, factores socioeconómicos, culturales, que son multifactoriales de gran influencia sobre este proceso que polariza al cerebro y su maduración entre oportunidades o vulnerabilidades y problemas. Las experiencias vivenciadas principalmente los primeros años de vida pueden afectar positiva o negativamente, como hemos visto, la arquitectura cerebral. Las experiencias de privación socioemocional, cuando el niño no tiene un buen vínculo y básicamente hay cierta negligencia parental, entonces se da una deprivación en sus estímulos. O por el contrario, la sobreestimulación, en que el niño está constreñido en una activación muy efervescente, que lo saca de foco y puede ser el engendro de lo que podría un síndrome atencional. Pues bien, ya sea la deprivación, la sobreestimulación, el maltrato infantil, la negligencia, como se ha visto, la pobreza en las poblaciones vulneradas o vulnerabilizadas, son factores que pueden alterar el neurodesarrollo. La potenciación temprana de los talentos humanos está relacionada con la maduración cerebral y esto se relaciona, obviamente, con una serie de factores relativos a un sueño reparador, a una alimentación mediterránea, equilibrada o sabia, a la actividad física cotidiana, el esparcimiento adecuado, el ocio en tiempo y consistencia de acuerdo a la edad, y todo ello como control también de factores de estrés. Si revisamos un esquema general de los mecanismos a través de los cuales naturalmente se va dando una construcción de aprendizaje, lo primero que tenemos en un ciclo es lo que hemos llamado percepción, atención o emoción.
Esto implica la adquisición consecutiva de conocimientos y habilidades desde la experiencia, lo que hemos llamado capacidades y competencias, orquestación de redes e integración funcional. Y entonces, ya sea como estrategias para un aprendizaje efectivo y activo, Springer nos hace énfasis en la reflexión y aseguramiento de un aprendizaje activo a través de un algoritmo que inicia en el llegar al escenario de aprendizaje, reflexionar en conjunto y en el grupo de pares, codificar y recodificar estrategias cognitivas como lo que es clasificar, resumir, inferir, comparar, explicar, el reforzamiento de lo aprendido y la retroalimentación, el ensayo y aplicación de lo aprendido, la revisión y repaso de lo aprendido y la recuperación, evocación o recuerdo de lo aprendido. La neurociencia del cerebro y el aprendizaje y desarrollo. Ser conscientes, nosotros como profesores, docentes o educadores, que estamos frente a nuestros estudiantes con cerebros que están en desarrollo. No son adultos, son personas en desarrollo y todos los aportes que la neurociencia entrega al campo de la educación nos pone frente a un panorama que es súper prometedor para los sistemas educativos. O sea, las enseñanzas que las neurociencias nos entregan al mundo educacional a través de la neuroeducación son muy potentes y muy necesarias de tomar en cuenta en las comunidades educativas y en nuestros procesos instruccionales. Los educadores entonces necesitamos manejar una mirada anátomo-funcional, es decir, cómo está conformado morfológicamente el sistema nervioso central y su cerebro, y entender algunos conceptos esenciales de las neurociencias para llegar a establecer un camino sólido a través del cual podemos recorrer hacia la transformación de nuestra propia práctica pedagógica, ya no como una educación bancaria de depósitos de cierta transferencia de conocimiento, como nos enseñaba Paulo Freire, sino que un aprendizaje activo en donde hay una horizontalidad y el profesor se transforma en un facilitador, hay un aprendizaje entre pares, colaborativo, y hay una aplicación de capacidades y competencias que se van ganando mediante el enfrentamiento de nuevas situaciones para su resolución. Entonces, las neurociencias también nos hablan de que hay una serie de preconceptos que en realidad están mal estructurados y que denominamos neuromitos porque son ciertas nociones o conceptos, prejuicios o preconceptos que no tienen respaldo científico. Por ejemplo, lo que no se aprende en los 3 primeros años de vida no se aprende más y se pierde la oportunidad para siempre. Eso ya lo revisamos, no es cierto. Hay que diseñar entornos muy enriquecidos con gran cantidad de estímulos para potenciar el desarrollo cerebral. Evidentemente no. Cada momento tiene su proceso de maduración y va a ser posible procesar cierta cantidad de estímulos y no todo. Por eso las piezas de los niños evolucionan en el tiempo y algunos padres creen que el recién nacido debe estar en una pieza muy coloreada, con muchos colgantes, con muchas luces, con mucho sonido, con muchos juguetes, y en realidad eso no sirve. Como tampoco sirve escuchar a Mozart para llegar a madurar cerebralmente y ser más inteligente, lo que algunos denominaron el efecto Mozart. Eso no existe. Mozart, como autor romántico de su tiempo, es fundamental, como la música clásica en general, pero no motiva nuevos aprendizajes. La ingesta de ciertos alimentos o bebidas con algún tipo de aditivo mejora el desarrollo cognitivo, eso tampoco es cierto. Estos acelerantes o bebidas energéticas mezclados con nada nos van a asegurar ningún tipo de aprendizaje mejor o mayor. Y los llamados
en su momento estilos de aprendizaje desde la gran escuela española, que a veces lo compramos como teoría desde el Mineduc y lo socializamos de Arica a Punta Arenas y nos hemos dado cuenta de que más que estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, lo que hay son solo preferencias perceptivas, que es el propio el de estudiante el que define cuáles son las formas metacognitivas de aprendizaje y por lo tanto debemos ofrecer escenarios de aprendizaje que tiendan un poco a lo visual, a lo auditivo y a lo kinestésico en el movimiento y la praxia para suscitar cada vez mejores y nuevos aprendizajes. En esta fase, conocer cómo es y cómo funciona el cerebro humano proporciona al educador una base científica para entender los diferentes procesos y funciones cerebrales que están correlacionados con el aprendizaje. Entender el proceso de neurodesarrollo y estar atento a los factores que ejercen influencia sobre él, de alguna forma provocará una reflexión acerca del currículum. El currículum explícito, el currículum educativo del proyecto educativo del colegio, el currículum implícito, ya sea en el uniforme, el himno, el escudo, el escenario, el espacio físico de la escuela, liceo, colegio, las metodologías o estrategias educativas, la innovación, las estrategias de enseñanza y principalmente el perfil maduro, desarrollado y enriquecido de las competencias del docente. Entonces, cuando hablamos de neurociencia y educación, nos detenemos en la manera de cómo nuestro cerebro aprende, cómo se organiza, recuerda y olvida, que son los rasgos principales del proceso de aprendizaje. Y al aplicar las neurociencias a la educación se pretende desarrollar métodos y estrategias en coherencia con el desarrollo y sus etapas en la neurobiología de la maduración del individuo. Por lo tanto, adecuar los métodos de enseñanza a la realidad neurobiológica es una de las mejores maneras de garantizar eficacia en el proceso de formación de nuevos aprendizajes en la esfera educacional. La revolución neurocientífica que nos trajo en la actualidad a esta efervescencia en las neurociencias y sus aportes vienen ya desde hace varias décadas a través del doctor Javier Tirapú, neuropsicólogo español, que nos decía que las neurociencias llegaron para quedarse, que no son una moda, que estamos ante una revolución, ante una manera nueva de concebir al ser humano que aprende y madura. Salas Silva en el 2003 nos decía, la educación necesita realmente de las neurociencias y hoy día decimos obviamente que sí, que el sistema escolar actual es abiertamente atentatorio contra el cerebro porque como lo graficaba de manera fílmica Pink Floyd en The Wall, en realidad los sistemas marciales escolares son muy poco diversos, muy estandarizadores y muy poco reconocedores de la subjetividad en el aprendizaje de cada uno, de cada individuo, de cada ser que es único e irrepetible. Por lo tanto, es necesario introducir cambios en el currículum, pero no solo en el currículum acerca de lo que se aprende, sino que también cómo se aprende, haciendo uso de la información que la investigación, los estudios científicos empíricos nos traen como aportaciones de las neurociencias a la educación. Pues bien, la cruda realidad nos dice que las instituciones educativas manejan ciertos contenidos o temas, pero no conocen mucho acerca de cómo aprenden sus estudiantes. Entonces, el desafío desde las neurociencias será generar interés y captar la atención para involucrar a los alumnos de manera emocional al aprendizaje y entusiasmarlos en ello, despertar su motivación y lograr que los estudiantes aprendan, quieran aprender y sepan cómo hacerlo, y saber también cómo aprende y funciona el cerebro de sus propios estudiantes, niñas y niños o adolescentes, para
para poder gatillar procesos eficientes de aprendizaje en ellos. ¿Cómo lo vamos a enseñar desde las neurociencias? Bueno, aquí presentamos el escenario del mito de la caverna de Platón, que es muy ilustrativo del proceso de aprendizaje. Tenemos una caverna que tiene una muralla que interrumpe a las personas que están cautivas dentro de esa caverna con un fuego iluminador en donde se hacen pasar ciertas imágenes que como figuras chinas se van proyectando en las murallas de la caverna, y estos esclavos cautivos solo logran vivenciar lo que las figuras les van mostrando, lo que las sombras se van proyectando en las murallas como figuras con sentido, con significante y significado. Pero ¿qué sucede? Que un día un joven en el campo, el bosque, y ríos, lagos, aves, lagunas, etcétera, una serie de artefactos naturales de interacción con el contexto que hacen que esta persona regrese con un mensaje, regrese con una buena nueva, que es la existencia están teñidas por una serie de vivencias en el mundo exterior que no tienen nada que ver con la diminuta presencia de imágenes sombreadas en las murallas de la caverna. ¿Cómo podemos relacionar el mito de la caverna con el aprendizaje? Pues bien, en este proceso de maduración de la niña y el niño durante los primeros 7 años, segundos 7 años y terceros 7 años de la vida, esta persona se va enfrentando a una serie de estímulos y situaciones nuevas que van haciendo generar nuevas sinapsis y redes neuronales en donde se depositan bibliotecas de nuevas experiencias y conocimientos que nos permiten aprender. El desarrollo neuronal, como vimos, nos hace aparecer una imagen bimodal entre el universo, el cosmos, el macrocosmos de miles de cuerpos celestes, estrellas y planetas, y otros elementos del universo, y la astrofísica, con su micromundo, microcosmos en el universo de la red neuronal, en la caja craneana, en el propio cerebro, en su corteza y en su estroma de redes de asociación. Entonces la naturaleza de la neurona, que es la célula especializada del sistema nervioso, ladrillo por esencia de va a ser la encargada de controlar funciones voluntarias e involuntarias del organismo y todo lo que tiene que ver con la sensopercepción, la interacción, el procesamiento integrador y la respuesta o comportamiento. Entonces las funciones de la neurona están relacionadas con la mensajería y la comunicación del organismo, la comunicación con otras células del cuerpo, recibir señales desde el exterior e el interior, como por ejemplo el mundo de nuestro cuerpo humano interior, integrar las señales recibidas y comunicar señales a las células blanco, que son las operadoras del efecto, ¿cierto? Los efectores, los músculos, las glándulas, otras neuronas, otro tipo de células. Las neuronas las clasificamos en neuronas sensoriales cuando están relacionadas con los
órganos de los sentidos que nos recaen información de lo que está sucediendo dentro y fuera de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central, representando lo que hemos llamado el input de la información. Neuronas que se encuentran solo en el sistema nervioso central y conectan neuronas unas con otras en redes neuronales o interredes para recibir información desde una neurona y hacia otra. Y tendremos neuronas motoras que en realidad van a ser eferentes de entrega de información hacia otras neuronas, transmitiendo ciertas órdenes hacia los efectores que hemos llamado músculos, órganos o glándulas. La estructura básica de una neurona está dada por su cuerpo, o soma, su axón y sus terminaciones neuronales. Las dendritas, que son el espacio a través del cual recibe información una neurona, a través de una sinapsis neurodendrítica. El soma, que tiene el núcleo de la neurona y su cuerpo, que procesa información y luego la gatilla como un impulso que se propaga a través del axón, saltando entre las vainas de mielina, y hacia los botones terminales sinápticos que van a establecer conexiones orgánicas y funcionales bioquímicas de neurotransmisores con otras neuronas. Entonces la sinapsis representa la conexión interdigital entre una neurona y otra, ya no solo topándose, sino que más bien interactuando desde un impulso eléctrico hacia la modulación en una respuesta química que con neurotransmisores influencia la otra neurona para activar otro impulso nervioso. Las sinapsis serían estos ladrillos de aprendizaje. Y entonces en la sinapsis tenemos un espacio intersináptico que en este botón se liberan neuromediadores o neurotransmisores que actúan sobre los receptores de la neurona siguiente, que se ve afectada por estos neuroquímicos que estimulan la membrana y hacen gatillar otro impulso nervioso. Y tenemos vacuolas de inclusión que permiten la recaptación. Habrán algunas enzimas en el espacio neuronal que liberan los neurotransmisores y hacen decaer la sinapsis química. Y habrán mecanismos de brain regulation en la neurona postsináptica. Esta es la neurona presináptica y este es el espacio neuronal en donde se modula la respuesta sináptica de una neurona a otra. Una red neuronal entonces sería la concatenación de un tipo de neuronas, una gran cantidad de redes de neuronas en tejidos interconectados que como conjunto de conexiones sinápticas ordenadas producen como resultado la unión de neuronas con otras en diferentes regiones del órgano del cerebro, regiones funcionales. Es así que hemos llegado a esta última etapa de sesión 3 de este curso, en donde hemos dejado claro la importancia de las aportaciones de las neurociencias a la educación a través de una serie de conceptos que nos permiten explicar como docentes cuál es el proceso de aprendizaje que subyace a los procesos de redes neuronales, de las neuronas, las sinapsis, la poda neuronal, los procesos de maduración neuronal y por sobre todo la comprensión de los aprendizajes también a través de las neuronas espejo, en lo que hemos llamado redes neuronales de reconocimiento,
redes neuronales psicoafectivas y redes neuronales estratégicas o de acción. Dejamos hasta acá esta tercera sesión final de este primer módulo en este curso que hemos denominado neurociencias, sus aportaciones para el aprendizaje. Muchas gracias.